Bueno, los patitos, vamos a tratar, como vamos en esta semana, respecto de esta serie de comentarios, a pesar de que estuvieron agrupados, pero que ameritan una vuelta respecto de cosas que, a pesar de que ya han sido tratadas en el canal, pues, ¿por qué no? En darle una vuelta a propósito de este comentario en ese vídeo acerca del caso llamado de Coldo, Ábalos y Cerdán, una serie de reflexiones que estaban ligadas a cierta disposición en la que, bueno, pues este comentario viene hoy a propósito de este apunte de esos votos que se depositan en las urnas y no se traducen en la Cámara de Diputados del mismo modo. Aquí podríamos hacer referencia a los programas con Víctor San Roma de la provincia de Teruel, acerca del método San Roma y los libros que tiene publicados, acerca del hecho de que una cosa es los votos depositados en urna y luego la traslación en la traducción en la Cámara de Diputados con la representación parlamentaria. Mm, No es lo mismo, ciertamente, pero también está el juego de equilibrio respecto de lo que supone el hecho territorial, el hecho social y la necesidad de, como digo, equilibrio, es la palabra fundamental, equilibrio, a la hora de traducir mayorías y minorías en el ámbito de la vocación legislativa. Cierto es que nos encontraremos con diferentes sistemas. Claro, aquí habría que apelar a los sistemas de política comparada respecto de lo que supone, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos no es una elección directa a la presidencia. Esto es un elemento interesante porque cuando se habla de cosas a la limón, arbitrariamente, como si de manera artera se pudiera decir esto es democracia y esto no. ¿Mm? Dentro de un esquema de participación y no veto respecto de las formaciones políticas y de la población a la hora del sufragio. Cierto es que hay diferentes modalidades de democracia. Democracias que permiten sistemas de cariz mayoritario, de cariz proporcional, sistemas presidencialistas, semipresidencialistas, parlamentarios y de muy diversa índole. Por lo tanto, hay que saber un poco de lo que se habla. La situación, ciertamente, no solamente de que una cosa es la votación y otra es su transmutación en representación o en cargos políticos institucionales. ¿Hay alguna elección que sea directa? No. En buena medida hay elecciones que parecen directas pero que son indirectas. Menciono el tema de los Estados Unidos de América, con el agravante de que la práctica mayoría, salvo dos estados que tienen control respecto de la minoría, que tienen un representante al colegio electoral por esa minoría. 48 de los 50 estados, the winner take it all. El ganador se lo lleva todo. Porque es la suma para el colegio electoral de los miembros de la Cámara de Representantes y de la Cámara del Senado sumados y luego, por supuesto, subdivididos. En cada estado nos encontramos con que, por ejemplo, California, Nueva York, Florida, Texas son los cuatro con mayor población y por ende mayor miembro de la Cámara de Representantes. En el Senado son dos por cada estado, que en este momento, al ser 50 estados, pues son 100, pero no eran tantos hasta 1959-60, con la incorporación del estado 49 y 50, que eran Alaska y Hawái, y el estado 48, que fue Arizona, en 1912. Por lo tanto, las pagas y estrellas en la Segunda Guerra Mundial deben incorporar 48. Con lo cual sería anacrónico interponer la bandera de actual, que a veces entra mal. Y tenemos también el hecho de que el juego de 7-6, es decir, desordenado, también es algo que viene después. Lo sugirió un estudiante y se adoptó, con lo cual el juego de la bandera también tiene su recorrido a la hora de poner la bandera que corresponde, y esto en buena medida para el tema audiovisual es algo realmente importante a la hora de establecer. Y como decía, respecto de Estados Unidos, uno puede encontrar a Hillary Clinton 2016
en el que ganó el voto popular. Se dice en buena medida porque en California, incluso un brick de leche, si va como candidato presidencial por los demócratas, obtiene la victoria, pero en la época previa, con Ronald Reagan, que venía de ser gobernador de California, ya hubo momentos en los que un candidato presidencial republicano ha ganado en California. Recordamos el momento de 1984 en el que Walter Mondale obtuvo solamente su estado natal, y el resto de los 49 fueron para Ronald Reagan. Mm, y por tanto, nos encontramos ciertamente con Hillary Clinton, como decía, en el que con esas mayorías importantes y un juego más delicado en equilibrio respecto de los otros estados, nos encontramos con que Hillary Clinton ganó en el voto popular en 3 millones, pero no obtuvo la presidencia de los Estados Unidos, sino por el cálculo bien ejecutado del equipo de Donald Trump de ir a los condados y estados swing states, aquellos que pueden decantar la balanza, y ganarlos en buena medida casi todos. Y eso significó ganar el colegio electoral y ganar la presidencia de Estados Unidos. Por tanto, no es quien gana más votos, un hombre un voto, que se supone es lo que pasa en Estados Unidos. No, no sucede así, porque si eso fuera así, Hillary Clinton habría sido presidenta de Estados Unidos. Y no lo fue. Y entonces, por el voto popular, de manera automática, sin haber buscado en el tema de Florida, en el año 2000, Al Gore, que tenía de largo el voto popular en su haber, habría sido el presidente, directamente, sin intermediarios. Por tanto, ni siquiera en este caso nos encontraremos con una elección directa. Pero es que luego nos encontramos con circunstancias, por ejemplo, con el caso británico, en el que The Winner Take It All, con circunstancias uninominales, en donde nos encontraremos con que el 35%, y este ejemplo posible lo he dicho alguna que otra vez, nos encontraremos con que el 65% restante, fragmentado en otras formaciones políticas, de los participantes, ojo, de los que participan en las elecciones, no tendrían incentivo para participar, y cada vez habría menos participantes, con lo cual habría esa situación respecto del partido que lo peta todo y que se lleva el escaño, dando la sensación de que ese escaño es seguro para el partido, presente aquí presente. En la situación del Brexit, con el documental este de respecto de Uncivil War, Dominic Cummings, interpretado por Benedict Cumberbatch, hay ese momento de un extra radio en el que van a preguntar una serie de cosas y jamás en los últimos 20 o 30 años había ido nadie a preguntar por temas de política a ese vecindario. Luego nos encontramos con el hecho de que Nick Clegg intentó una suerte de doble vuelta con First Past the Post, pero con una segunda oportunidad para sumar con una segunda votación incorporada en la primera, para que hubiera una votación por lo menos por mayoría que supusiera el respaldo, pero eso fue votado en referéndum y los británicos dijeron que no en 2015. Algo parecido nos encontraríamos con los franceses, con una primera vuelta orientativa y una segunda vuelta precisamente para estos cargos, para concejal, alcalde, pero también para diputados y para la propia presidencia. Aquí sí nos encontraríamos con la presidencia de un voto directo, porque es uninominal en el cargo de presidente de la República Francesa. Pero no así para el primer ministro, que se eligen a los diputados de la Asamblea Nacional Francesa uno a uno, y luego nos encontraríamos con el hecho de que estos se eligen al primer ministro en la propia Asamblea, en un juego legislativo. Parecido nos encontraríamos con aquellos países que tienen una lista. El único país que tiene una circunscripción única es Israel. Y mira a dónde las ha llevado, con la fragmentación de los partidos políticos, hasta el punto de que el otrora el líder, el Mapai, el Partido Laborista, de Ben Gurion, Golda Meir, y luego posteriormente de Isaac Rabin, Simón Pérez, Ehud Barak, ha ido fragmentándose, pero también el partido de Menachem Begin ha ido también fragmentándose respecto de posibles mayorías alternativas. Por ejemplo, a partir del 74, que ha llevado a que los partidos que obtienen más escaños pueden obtener entre 20 y 30. Es raro que obtengan más de 30 escaños, y algunos obtienen 1, 2, 3, 4 escaños.
Y por tanto hay ese juego de mayorías y minorías precisamente por esa atomización que viene incentivada en cierta medida por el hecho de que si tienes un problema interno, en una formación política, jurídico-política, arquitectura institucional, en la que dependes de una circunscripción, en la que si te separas, pues tienes un porcentaje de voto, por supuesto, menor, salvo que tengas un arrastre arrollador, seas alguien con un carisma tremendo y por tanto tengas capacidad de arrastre del antiguo partido y de otros a la hora de conformar unas mayorías alternativas. Es difícil obtener una representación directa en este ámbito, pero al ser una circunscripción única, se incentiva porque por muy mal que te vayan, pues igual para el líder, igual sí obtienes un escaño, por lo tanto tienes mayor capacidad de aguante en esas negociaciones. Ahí surgió Kadima, por ejemplo, con Ariel Sharon, Tip Livni, y por tanto es algo que es consustancial, parece, a los últimos tiempos del Estado de Israel, que no ha sido siempre así, porque en 2001 hubo algún tipo de propuesta efectiva para elegir directamente al primer ministro, pero eso tiene como problemática lo que en algún caso se dijo respecto de las alcaldías en el caso del Estado español, de elegir al alcalde y luego haber elegido previamente en una urna distinta la composición de los concejales. Claro, puede darse el caso extremo de que el alcalde sea elegido, pero no sea elegido concejal. Puede ser uno alcalde sin ser concejal. O el hecho de que elijan a un alcalde porque le quieren muchísimo, porque creen que lo va a hacer muy bien, o porque lleva mucho tiempo, le elijan, pero luego la Cámara del Pleno Municipal tenga una mayoría distinta y sea el alcalde incapaz de llegar a acuerdos con el ámbito de la Cámara de Pleno Municipal para sacar adelante los elementos que son importantes. Y eso es lo que pasó en parte. Bueno, pues elegimos a un primer ministro que puede tener una orientación, pero luego está tan separado del ámbito legislativo que es incapaz de obtener una mayoría. Y luego en el juego mayorías y minorías es incapaz de sacar adelante nada y por tanto se produce un bloqueo parlamentario entre las instituciones. En vez de Estados Unidos, este check and balance, que pudo haberse roto en 1835 con aquel impeachment de Andrew Jackson, respecto del Banco de los Estados Unidos, el Bank of America, en caso de presunta corrupción y todo esto, si se hubiera salido adelante aquel impeachment, hubiera derivado en parte, tal vez, en un sistema parlamentario, pero salió por un voto que no al impeachment y por tanto siguió la evolución respecto del sistema de separación en el que el legislativo es el que más poder tiene porque tiene capacidad la Cámara de Representantes y del Senado a tener una agenda propia, pero el presidente también tiene el que más poder porque la presidencia tiene también unas capacidades innatas propias importantes. Y la elección del gabinete en donde no hay un primer ministro formalmente, a pesar de que hay quien dice, no, el primer ministro es el jefe de gabinete. Y otros que dicen otras figuras. Pero está el presidente, está la Cámara de Representantes y toda la situación que de ahí se deriva. La situación, por lo tanto, de los votos es una cosa, y luego cómo se conceptualizan es otra, cómo se traducen después en una situación. En el caso del Estado español, tenemos la situación en el 87, con el caso del Parlamento Europeo, en el que se establece una circunscripción única, que es diferente de todos los grandes países de Europa. El Reino Unido tenía circunscripciones nacionales. Inglaterra, Gales, Escocia, Norte de Irlanda. Francia tenía y tiene 6 circunscripciones. Alain Lamassoure, que era eurodiputado por el ámbito vasco francés, también Aquitania, todo esto, pero era vasco. Y nos encontramos también en Italia, con hasta 6 circunscripciones, Alemania también otro tanto, por tanto, y Polonia también. Los grandes países tienen circunscripciones por dos elementos. Unión en la diversidad, que es el lema de la Unión Europea, y la subsidiariedad, que es un elemento importante dentro del marco mental comunitario. Y por eso
esta situación que devino en buena medida como tabla de pruebas para tratar de llevarlo al Congreso de Diputados, que tiene... Y resulta ciertamente curioso. Hay una cosa que resulta curiosa y creo que se debe decir. Respecto a la Constitución Española de 1978 hay una institución que debería de ser el eje vertebrador territorial del Estado español para muchas cosas, que es la comunidad autónoma, subsidiando lo que había sido el poder de la Diputación y de la provincia hasta ese periodo. Y ciertamente en parte el tema regionalizador que ya lo comentamos respecto de los intentos regionalizadores de 1810-1833, Javier de Burgos, el que se rige para el tema de las provincias, y luego los otros cuatro de el decreto de Escosura, el intento de la República Federal en 1873 y luego 1884 y 1891 con otros intentos de Silvela, etcétera, etcétera. Esos intentos regionalizadores que derivaron en solamente memoria histórica, bueno, pues ciertamente devienen en el hecho de que hoy en día la comunidad autónoma no es sujeto de elección alguna. Piénselo. Salvo las comunidades que son uniprovinciales, y a veces ni eso, en sus elecciones autonómicas tienen la circunscripción la provincia. En el caso de Galicia, cierto es, 4, en el caso de País Vasco 3, 4 en el caso de Cataluña, pero en el caso de Asturias hay 3 y es uniprovincial. En el caso de Murcia también hay circunscripciones, y eso que es una comunidad uniprovincial. Por tanto, en las comunidades autónomas, por lo tanto, en buena medida es la comunidad autónoma no es el sujeto, sí en Cantabria, sí en La Rioja, sí en el caso de Madrid, pero ciertamente en la mayor parte de las comunidades no es sujeto de elección. Al Congreso y al Senado es la provincia, tanto para el Congreso como para el Senado. Supuestamente la Cámara de la Población, el Congreso, la Cámara Territorial, el Senado, da igual. El sistema de elección es con circunscripción provincial. Al Parlamento Europeo, que tal vez ahí sí pudiera tener efecto el tema de la comunidad autónoma, y estaría más o menos razonable, porque pudiera establecerse, si es tabula rasa. Hicimos un vídeo con el tema del Consejo de Poder Judicial para hacer 6 circunscripciones en el caso del Estado español y que pudiera servir como circunscripciones para el caso de las elecciones al Parlamento Europeo. Pero si se quiere poner a las comunidades tal y como están, pues se puede poner un prorrateo de 3. O si se quiere por elemento poblacional, pues se puede hacer de manera distinta. Si se quiere modelo Congreso o modelo Senado, pero se puede hacer. O que fuera una reunión de diversas comunidades como se hacía en aquel vídeo respecto del Consejo General de Poder Judicial, poniendo 6 circunscripciones con 2 modelos propuestos. Por tanto, ahí habría la disposición de hacerlo de esta manera. El tema, ciertamente, de que esos votos se depositan en las urnas y que no se traducen en la Cámara de los Diputados del mismo modo es algo que decía Izquierda Unida respecto de que no tenía el mismo nivel de diputados respecto del porcentaje. Porque hacía el prorrateo de he tenido tal porcentaje de votación a nivel general, olvidando el tema de las circunscripciones, y por tanto nos encontramos con que no casa el porcentaje respecto de los votos respecto de cuántos escaños se tiene en el Congreso. Olvidando el pequeño detalle de que algunos intentaban meter ese debate, encauzarlo y encajonarlo, y la idea es que los elementos territoriales que se presentan por solo unas cuantas circunscripciones son los que roban los escaños a Izquierda Unida. Y tuvieron esa compra de este discurso, lo cual es alucinante. Porque quien roba esos escaños a Izquierda Unida en aquel momento, y luego a otras formaciones políticas cuando se evolucionó el sistema político español, era el PP y el PSOE. ¿Por qué? Porque una elección es mucho más que una situación en la que una urna, una papeleta en un día determinado. Hay que entender que con la fórmula DONT, hay Jare, hay otras fórmulas, como dice Víctor San Roma, de traducción, porque una cosa es el voto y otra cosa es la representación. Y hay esa cámara negra, oscura, en la que se debe poner el foco,
en el momento de la transición de una cosa y otra. Porque no se puede poner de manera directa. ¿Por qué? Pues porque si hubiera una elección directa sin circunscripciones, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ya sea a la presidencia, pero también a la Cámara de Representantes, el peso demográfico de los lugares más poblados haría que no tuviera incidencia ni Iowa, ni Nebraska, ni Montana, ni Idaho, ni Oklahoma. Y Rhode Island, ni Maine, tendría el peso específico California, es decir, las dos costas en buena medida, Nueva York, Florida, Texas, California. Esos serían los decisores. El Medio Oeste se quedaría despoblado políticamente y desarbolado en decisiones. Por tanto, para tener una posición en la que los estados tengan importancia todos por igual y tengan capacidad de decisión todos por igual, se hace ese juego de que para, por ejemplo, las elecciones presidenciales para mayorías y minorías se necesiten entrar en no solamente obtener determinados representantes para el colegio electoral en un determinado ámbito, sino también lo que hizo Donald Trump con el Hillary Clinton en 2016 y determinados estados pequeños pero que suman para obtener esa mayoría de 270 en la Cámara del Colegio Electoral, que es bastante olvidada, pero que es importante, importantísima, mucho más que ganar el Colegio Electoral ganar el voto popular. Es más importante el Colegio Electoral. Y para tener una distribución de poder más o menos equilibrada, se tiene esa conceptualización del colegio electoral y de darle posibilidad de peso político a los determinados territorios. Esto que no sé si será aceptable o no aceptable, pero es algo razonable, por ejemplo, respecto de dar un equilibrio, y se lo dio el presidente Pujol, respecto de que no solamente Barcelona tuviera peso político, sino también en el ámbito territorial respecto de Lleida, Girona y Tarragona. Pasa también en Galicia. El caso del País Vasco es una cosa bastante curiosa porque tenemos 25, 25 y 25, antes fue 20 en la primera elección del 1980. En primer momento, precisamente con ese vote respecto de tener la concepción foral. También para decir que cuando se incorpore Navarra se hará en poder equitativo. En la idea de que también las juntas generales tienen 51 escaños y ahí sí funciona el tema de circunscripción y tema poblacional para el tema de las juntas generales, pero para el Parlamento Vasco hay igual peso respecto de los territorios. Con lo cual ahí está el enjuague respecto de el llamado voto del territorio como equilibrio respecto del ámbito poblacional para que cuando... Y esto es una dinámica que no es de ahora. Es una dinámica de tiempo que viene desde la época de los romanos y no antes. El tránsito poblacional desde el ámbito rural al ámbito urbano. Solamente debido a que una visión eurocentrista, occidentalista, eurooccidentalista, centralista en el ámbito nuestro. En el ámbito de la Alta Edad Media, desde la época del siglo V, todavía en la Edad Antigua, pero terminando en el 476 formalmente con la caída de Rómulo Augustulo, nos encontraríamos con el hecho de que hubo un desmantelamiento del esquema imperial en el Imperio Romano de Occidente. Es importante puntualizar, en el que se fue, en cierta medida, al ámbito rural. Las ciudades perdieron su capacitación, hasta el punto de que en la época de 1520, por ahí, en torno al saco de Roma, Roma, que había alcanzado en tiempos 1 millón de habitantes, tenía 55.000. Luego, la evolución ha ido después en otra situación. Pero esta situación que cambia en la percepción respecto de lo que ha sido una constante, de ir desde la ciudad al ámbito rural, como sucedió en ese periodo en el ámbito de Europa Occidental, no, era justo a la inversa, de la zona rural a la ciudad. Y por lo tanto, hay que tener la idea de fijación de población, que es lo que se considera, para que no sea una aspiradora a Madrid, que se convierta la ciudad de Madrid en una megaurbe como aquellas del juez Dredd, que podemos ver en la película, sobre todo de Dakar Urban, que creo que tiene un comentario en el canal. Pero ciertamente nos encontramos con esa realidad en la que esta visión que debería de incorporarse respecto de el flujo migratorio dentro de los estados y también entre estados es del campo a la ciudad.
Pero eso no significa que haya que impedir que el ámbito territorial ligado al ámbito rural pierda el ámbito del poder, capacidad, articulación, de incidencia en el ámbito de, por ejemplo, un Congreso de Diputados, cuando hubiera habido la posibilidad de que un diputado por Soria ya, hubiera entrado, o de Unión de Pueblo Leonés, o el que entró de Teruel Existe, o los que alguna vez han entrado, sea a través de partidos de izquierda, como es el tema de Chunta Aragonesista, o del ámbito de la derecha el Partido Aragonés, Foro Asturias, podríamos hablar ya del BNG, con la presencia de Néstor Rego actualmente, de Compromís, partidos territorializados de diversa índole. Incluso podríamos hablar del Partido Socialista Andaluz, que en 1980, en la primera legislatura del Parlamento de Cataluña, tuvo 2 diputados en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, ahí estos elementos sirven tanto en la transición respecto de lo que es el voto, respecto de lo que es luego la representación, como en otros ámbitos. Porque es importante poner el foco respecto de esta realidad en el que jamás va a ser esa realidad. Y cuando vemos el costo de un escaño por votantes, en buena medida los más baratos suelen ser del PP y del PSOE. Por esta situación en la que en esas circunscripciones, que a veces se pone, por ejemplo, Ceuta y Melilla, un escaño para que todo el mundo pueda elegir, pero esas circunscripciones en las que hay 4, 5, 6 escaños en juego, en buena medida los terceros y cuartos partidos es difícil que entren. Es muy difícil. Con lo cual ahí tenemos un juego en el que esos votantes en esas circunscripciones, en esas, se pueden llegar a perder. A pesar de que, por ejemplo, hubo momentos en el que el PRC entró por Cantabria, 5 escaños. Me refiero a que la circunscripción es de 5 escaños, y entró un escaño del PRC, más allá de lo que pudiera ser el PP, el PSOE, Ciudadanos, Vox, en aquellos momentos, o Podemos. En Navarra llegó a entrar más allá de UPN, PP, PSN o Podemos y demás familias. Llegó a entrar un escaño de Geroai y de Bildu. Y previamente había estado 2 legislaturas en Nafarroa con Uso de Barcos, que era candidata también en 2011. Por tanto, es plausible. Lo que pasa es que es mucho más difícil entrar con 4, 5, 6. Ya a partir de 8, 9, esos efectos respecto del reparto en la fórmula DONT se convierten más proporcionales, con lo cual es más posible una fragmentación similar respecto del ámbito de votantes. Otra cosa es el tema de luego los restos, las subdivisiones y todo esto. Como dije, Víctor Serroma tiene estudiado todo esto, y más allá del sistema DONT hay otros como el sistema Hare, etcétera, etcétera. Con lo cual, por un lado, el tema de esa representación a través de esa traducción de esos escaños deviene de esa falsa concepción de que tenemos tantos votos y por tanto debe estar ligado directamente respecto de cuántos escaños debes de tener. No. Eso requiere ciertamente esos equilibrios para que el sistema funcione y el ámbito de los diferentes clivages de conflicto, que no solamente es el llamado izquierda-derecha, que yo tengo bastantes problemas con él, porque creo que está obsoleto, pero sí clivages respecto de centro-periferia, el ámbito rural y urbano, y otros que pudiéramos hablar, en el ámbito jurídico-político, territorial, pero también ideológico, pues tienen esa necesidad de incorporación respecto del reparto para lo que los ciudadanos puedan elegir en lo que luego será juego de mayorías y minorías. Por tanto, hay que tener bastante cuidado a la hora de estos enfoques y que ciertamente tiene una naturaleza de ser, tiene una razón de peso a la hora de tener esta formulación y que a veces se pone a los sospechosos habituales en el frontispicio cuando los responsables reales de esas disfunciones son realmente otros. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat,
Betty Gelpian.